Factorización por el método del factor común, agrupación de términos. Aquí tenemos un polinomio de 4 términos y se lo puede agrupar de diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos x y 6, se pueden factorizar con este término. Tenemos x y 3. También en estos dos últimos términos, y se puede factorizar. O también 6 y 2 se pueden factorizar, m y m también. Y 3nx, n y y se puede factorizar n. Yo lo voy a hacer de la segunda opción. Este término con este término y este término con este término. Primero voy a ordenar. Ya lo tengo ordenado y voy a agruparlo en paréntesis. Paréntesis, para que me salga esta misma expresión, es como si factorizara el signo. Más y más para que me dé más. 6mx más y más para que me dé más. 2my. Cierro paréntesis. Aquí hay dos opciones. Si pongo más, tendría que ponerlo menos. Más y menos para que me dé menos 3n a la x. Más y menos para que me dé menos y ny. Lo voy a hacer de la otra forma. Si pongo menos, abro paréntesis para que me dé menos con más. Menos y más, 3nx. Para que me dé menos y más, me da menos. ny. Cierro paréntesis. Ahora tengo que sacar lo común en el binomio y también en este binomio. De aquí puedo factorizar 2 y m. Abro paréntesis para que me dé 6mx, lo multiplico por 3x. 2 por 3, 6, mx. Más y más para que nos dé más. Para que nos dé igual a 2my, lo multiplico por y. 2my por y, 2my. Cierro paréntesis. Menos. De aquí puedo factorizar n. Saco n, abro paréntesis para que me dé 3x, 3nx, 3x. Para que me dé más ny, lo multiplico por y. Cierro paréntesis. Ok, aquí podemos observar que 3x más y es nuestro nuevo factor común. 3x más y con sus paréntesis, abro otros paréntesis, para que nos dé igual a este término, lo multiplico por 2m. 3x más y por 2m me da lo mismo que esto. Menos, para que nos dé igual a este término, lo multiplico simplemente por n. Y bien, ya estaría factorizado. En nuestro siguiente ejemplo tenemos un polinomio de 8 términos. Y vamos a agruparlo de la siguiente forma. Este con este, este con este, este con este y este con este. Primero en paréntesis. Aquí los paréntesis y el signo no van a afectar en nada. Más y más nos da más y menos nos da menos. Más y más nos da más y menos nos da menos. Y esto ocurre en los dos siguientes términos. Entonces vamos a proceder a factorizar. De esta primera agrupación tenemos en común a y e. A y e. Lo extraemos, a y e. Abrimos paréntesis para que nos salga igual a esto, solo falta c. A por e por c, a, c, e. Menos, más y menos nos da menos. Para que nos dé este término, solo falta d. A por e por d, a, d, e. Más. De este binomio sacamos b y e.
se repiten en ambos términos. B y E, abrimos paréntesis, para que nos dé B, C y E, solo falta C. Menos, más y menos, para que nos dé menos. Para que nos dé B, D, E, solo falta D. B, E, D. Lo mismo hacemos con los dos siguientes, más, sacamos AF, se repiten ambos términos, abrimos paréntesis, para que nos dé ACF, solo hace falta C. AF por C, ACF, más y menos, nos da menos. Para que nos dé ADF, nos faltaría D. AF por D, ADF. Cerramos paréntesis, más. De aquí sacamos B y F que se repiten en ambos términos. Abrimos paréntesis para que nos dé BCF, solo falta C. BF por C, BCF. Menos, más y menos para que nos dé menos. Y para que nos dé BDF, solo faltaría D. BF por D, BDF. Ahora podemos observar que nuestro nuevo factor común es C menos D. Se repite en todos los nuevos términos. Aquí solo ya tenemos 4 términos. 1, 2, 3 y 4. Entonces lo extraemos. Paréntesis C menos D. Cerramos paréntesis. Abrimos corchete. Y para que nos dé el primer término, solo nos hace falta A y E. C menos D por A y E nos da igual a este resultado. Más y más para que nos dé más. Lo mismo que en el primer término, multiplicamos por BE. C menos D multiplicado por BE nos da este mismo resultado. Más AF por C menos D nos da esto. Más BF multiplicado por C menos D nos da igual a este término. Cerramos corchete y ahora copiamos esta primera parte, C menos D. Aquí adentro podemos observar y podemos factorizar E. Y de los siguientes dos también podemos factorizar F. Como son todos positivos, podemos agrupar. No afectaría en nada. Entonces de este primer binomio agrupado, factorizamos E. Para que nos dé AE, nos hace falta A. Más y más para que nos dé más. Para que nos dé BE, nos hace falta B. E por B, BE. Más. De aquí factorizamos F, abrimos paréntesis para que nos dé AF, A. Para que nos dé BF, más BF, B. F por B, BF. Cerramos paréntesis, cerramos corchete. Y en los corchetes el nuevo factor común es AB. A más B. Entonces copiamos esta primera parte y factorizamos lo que es A más B. Para que nos dé el primer término, lo multiplicamos por E. Más y más, para que nos dé más. Para que nos haga igual a ese término, lo multiplicamos por F. Cerramos paréntesis y corchetes. Esto nos va a quedar de la siguiente forma. C menos D, copiamos la primera parte y no hace falta ya los corchetes. Abrimos paréntesis. A más B por E más F. Y ya estaría factorizado.